es un tema. Alejandro Sacco tiene la palabra. Bueno, indultar a un expresidente no es lo mismo que indultar a reos comunes, que si uno ve también los casos de las enfermedades que están atravesando, pues son mucho más graves que las que tiene el presidente Fujimori, que médicos connotados, como Elmer Huerta ha señalado, que son padecimientos de personas que están en esa edad, ¿no? Yo insisto, desde el punto de vista del debido proceso, el orden jurídico, los reglamentos, las normas están para cumplirse y tienen un peso específico que no se pueden saltar. E insisto, justamente por eso se criticó la manera en que el fujimorismo quería alejar de la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, esos caminos se recorrerán, las instancias internacionales o nacionales decidirán, las víctimas, reitero, aquí hay víctimas que han perdido familiares, hay víctimas que han perdido niños que han sido asesinados por comandos paramilitares y escuadrones de la muerte, y que eso está debidamente comprobado, y eso no se llama errores, eso no se llama excesos, esos son delitos por los cuales se ha condenado a un expresidente. Que eso se tergiverse en un mensaje presidencial desde un lugar que ni siquiera es Palacio de Gobierno, como ayer lo ha expresado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, expresa la precariedad de donde se sostiene toda esta decisión. Ahora, lo otro que es sumamente importante, independientemente de cómo esto se desenvuelva y termine, mi posición, y creo que le expresamos mucho, es que es ilegal, ilegítimo e inoportuno, y eso se tendrá que ver. Pero lo otro, lo que es más importante, como se mencionaba hace unos momentos, ya salió Sendero Luminoso a pedir amnistía. Ya salió Antauro Humala, los xenocaceristas, a decir indulto también. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa reconciliación para el fujimorismo? ¿Es solamente una palabra que se puede usar en un discurso o en un mensaje como el de la mañana se ha expresado? ¿O la reconciliación nacional? Y yo tengo ahí un punto de vista, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿no? Somos capaces, los peruanos, de comenzar a sincerar los aspectos que no hemos resuelto, porque más allá... Es una buena pregunta, ¿no? Más allá del caso Fujimori, claro, pero por ejemplo, es Rolando, lo que nos ha atravesado como sociedad, que no hemos resuelto y que justamente se acicatea y se utiliza desde hace 20 años para impedir el diálogo y la construcción del país. Rolando, yo no sé si tú has leído la declaración que ha publicado el Movadef, donde, sin decirlo explícitamente, están apoyando la decisión de Pedro Pablo Kuczynski de indultar al Alberto Fujimori, y lo que están pidiendo más bien es extender esta reconciliación a ellos. Es decir, que todos los militares y policías y los miembros de Sendero Luminoso implicados en delitos a raíz de lo que ellos denominan la guerra, ¿no es cierto?, deberían ser amnistiados. Mira, Nicolás, el tema de la reconciliación pasa por un tema de trabajo muy arduo de distintos sectores. Mira, yo creo que aquí hay siempre esa doble moral. La sociedad colombiana, gran parte de la sociedad colombiana, ha estado de acuerdo con el proceso de paz. Ese proceso de paz ha llevado a que asesinos, terroristas, violadores de niñas, de más de 1.115 niños probadamente violados, llevados al monte y hechas a abortar, a niñas hechas a abortar, eso está documentado. Sin embargo, parte de la sociedad colombiana, en un caso absolutamente, a mi juicio, extraño a nivel mundial, ha sido apoyado por quienes hoy están en contra del indulto al presidente Fujimori. El indulto al presidente Fujimori es un primer paso. El indulto al presidente Fujimori es un primer paso para la reconciliación que nosotros necesitamos. Tenemos que pensar en el crecimiento económico, en la salud, en la educación. Y vivimos entrampados desde hace años por el odio profesional de quienes quieren destruir la democracia hoy día. O sea, el presidente Fujimori incluso hoy día se ha conocido una declaración por la cual él pide perdón. Lo dijo en su juicio. El presidente Fujimori fue injustamente sentenciado a 25 años por secuestro agravado. Fue una sentencia, y tú lo sabes, y el pueblo peruano lo sabe, que fue una sentencia exclusivamente para poner todos los candados posibles para que no goce ningún tipo de beneficios penitenciarios.
Eso se tenía que acabar algún día. Hoy día se ha terminado, no importa dónde vayan. Ahora lo que hay es que conversar cómo seguir con un proceso de reconciliación nacional que pueda cambiar. Pero por eso, Rolando, la pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los militares procesados por el caso El Frontón? ¿Qué va a pasar con los senderistas que están presos? ¿Se va a extender también esa reconciliación a ellos? ¿Qué va a pasar con Antauro Humala, que está preso por haberse sublevado contra lo que él definía el régimen corrupto, ¿no? De Alejandro Toledo, que resultó que era corrupto? Pues ahora lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en esos casos? Yo creo que todas las personas que quieren que el país salga adelante, y en plena Navidad, canales como Canal N, RPP, en plena Navidad, pasando todos esos videos de los crímenes de los años 90, realmente criticable la actitud de los medios, de algunos medios de comunicación. Entonces, yo lo que creo que si quiere reconciliación nacional tiene que haber un gran debate, un gran foro, donde incluso este tema del indulto del presidente sea conversado, sea discutido como una parte de algo más amplio. Estoy de acuerdo en que tenemos que conversar. Yo no hablo por el fujimorismo, hablo por Rolando Sousa porque no comprometo al fujimorismo, ni siquiera soy parte del CEN, pero lo que sí puedo decir es de que ese indulto, a mi juicio, es justo, es oportuno, y creo que hoy lo que debemos de hacer es buscar la tranquilidad al país, darle gobernabilidad, y no hablar de incendiar la pradera en un momento en que se quieren subir al carro quienes, a mi juicio, no tienen autoridad moral, pero que también hay que escucharlo. O sea, yo puedo criticarlos, pero estoy de acuerdo en sentarme en una mesa, en escucharlos y trabajar un tema mucho más amplio que ponga tranquilidad a la sociedad peruana. Sí, Alejandro. Bueno, lo que yo lamento es la adjetivación, ¿cierto? La adjetivación, el señalamiento que siempre expresa el fujimorismo, en este caso también. Se ha hablado de odiadores profesionales, etcétera. No. Eso es lo primero que hay que superar. Y estamos a 17 años de que cayó la dictadura, y dictadura es un término político, la dictadura de Fujimori, y todavía se sigue con esta adjetivación que en la práctica política y en los discursos se expresa claramente. Lo que podríamos afirmar también es que hay grados de negacionismo. ¿Qué significa que se quiera cambiar las currículas escolares, por ejemplo, para no hablar claramente de lo que sucedió en la década de los 90? Y no solo en la década de los 90, sino en la década de los 80. Porque, insisto, aquí en el país han habido víctimas y muertos de la época de Fujimori, pero también de las anteriores. Y, por ejemplo, el señor Alan García y el gobierno aprista pasa como si nada, el gobierno de Belaúnde también, y ahí, como se ha señalado en el informe de la CBR, hay mucha mayor cantidad de muertos. Entonces, hay rutas, hay planteamientos, hay compromisos. ¿Dónde están las reparaciones a las víctimas? ¿Dónde está la búsqueda que el Estado tiene que impulsar para encontrar los restos de estas familias, por ejemplo? Y de acuerdo, si la reconciliación no significa solamente palabras vacías que se utilizan en un mensaje presidencial o en el discurso del expresidente o en el discurso de los fujimoristas, hechos concretos. ¿Cuáles son los hechos que implican esa reconciliación y el sinceramiento? Porque a algunos les puede gustar lo que ha sucedido en Colombia o en otros países, pero lo que tenemos que hacer es sincerar las condiciones de ese periodo que atravesó el país, que no pueden seguirse usándose para beneficios políticos. El fujimorismo no fue el que derrotó a Sendero Luminoso y sus actos terroristas. Esto es un trabajo de la sociedad peruana en su conjunto, y así tenemos que mirar adelante con el reto que tenemos planteado ahora, en este caso, que con el cual tenemos una opinión discrepante con el sector fujimorista, pero más allá de eso, en cómo nos conducimos y recuperamos el sentido del país y de las grandes urgencias que están planteadas, y eso pasa por instalar, se ha señalado, se ha sugerido. Bueno, comencemos hay un informe importante de la CBR que les puede gustar a algunos o no, pero ahí está. Y hay otros elementos que se han dado. Hay análisis, hay estudios, etcétera, de aquella época que se retrotrae hasta los 80 y de la cual tenemos que salir en una búsqueda. Lo ha dicho hasta el propio Alfredo Barnechea.
ha señalado ayer que en estas condiciones no podemos llegar de manera, o enorgullecernos de llegar a 200 años de independencia. Nos faltan 4 años y seguimos entrampados en discusiones que no nos permiten poner el objetivo de construir un país sin odio, y el odio no es atribuible a las víctimas. Yo creo que hay que ir sacando palabras de nuestro diccionario para hablar objetivamente y no con calificativos, porque si no nos vamos a enredar en una discusión eterna. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Alejandro Sacco y a Rolando Sousa. Sí, Rolando, claro. Sí, solamente para decir, se habla de reparaciones a las víctimas. Siempre las reparaciones son insuficientes. Yo quiero recordarle a los que nos escuchan que las reparaciones a las víctimas han sido muchísimas. De repente insuficiente, pero sí han habido muchas reparaciones. Ha habido un plan nacional de reparaciones, ha habido becas, ha habido pensiones, ha habido indemnizaciones. Es decir, no se diga que no ha habido reparaciones a las víctimas. Mínimas. El hecho de la persecución a Alberto Fujimori ha pedido perdón, lo pidió perdón en su juicio, lo pidió perdón, pero no lo estiman así ellos. Para ellos este es un argumento para seguir simplemente en un tema político que les da un nicho de mercado, que es el antifujimorismo. Seguimos en la misma. Trabajar reparación. Si seguimos en la misma. Trabajar reparación, seguimos en la misma. Estamos hablando de una ¿cuál es el problema, Rolando? Lo que envenena todo esto es que esta discusión, que debía ser entre interlocutores directos, ¿no es cierto?, sentados en una mesa buscando cómo resolver las controversias, se envenena completamente cuando alguien que es genéticamente fujimorista como Pedro Pablo Kuczynski es capaz de envolverse en el manto del antifujimorismo para ser presidente. Y luego, para evitar su vacancia, es capaz de ofrecer un indulto a cambio de 10 votos para no salir de la presidencia de la República, engañando a la gente que sigue pensando que es el mismo Pedro Pablo Kuczynski en la campaña electoral. Eso es lo que está mal, Rolando. Eso es lo que perturba completamente esta discusión. Se afirma que una lucha de principios está basada, como ha dicho Rolando Sousa, en un nicho de mercado político. No es así, señor Sousa. Aquí lo que se están defendiendo son cuestiones que ustedes no pueden compartir, pero podríamos decir lo mismo del fujimorismo, que se cuelga de Alberto Fujimori, porque sin Fujimori no sería nada. Entonces tenemos que avanzar en una discusión seria. Tenemos que terminar por hoy. Nicolás, sí, claro, Rolando. El antifujimorismo nos puso a Ollanta Humala. El antifujimorismo puso a Toledo, a Ollanta Humala. El antifujimorismo puso a PPK en el poder. El antifujimorismo sigue vivito y coleando, porque repito, si quieren sentarse a una mesa y hablar de reparaciones, creo que todos lo queremos. Yo no soy la voz del fujimorismo, que quede claro, ese es mi pensamiento, pero yo creo que si nosotros estamos en la capacidad de voltear la hoja, estamos en la capacidad de hablar de futuro a nuestro país, entonces sí creo que hay posibilidades de mirar hacia adelante, pero hablando claramente de reconciliación nacional, que es lo que todos esperamos. Con hechos, con justicia y con perdón solicitado expresamente. Muchas gracias a Rolando Sousa, congresista parlamentario andino de Fuerza Popular, y a Alejandro Sacco, representante de Foro Salud. Es coordinador de Foro Salud. Ex coordinador, para ser exactos, de Foro Salud. Muchas gracias a ambos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. En unos minutos va a estar Daniel